Hola, soy César E. García y hoy quiero mostrarte una manera de automatizar Ableton Live para crear loops. Cuando digo automatizar me refiero a que el programa va a conocer en compases la estructura de nuestra canción. Es decir, cuándo armar las pistas, cuándo iniciar la grabación, cuándo detener la grabación, la cantidad de compases exacta que deseamos grabar. Del mismo modo, disparar y detener clips. De esta manera podemos ejecutar los instrumentos y crear loops sin necesidad de controlar el programa de manera manual. Para hacer esto vamos a usar dos herramientas. Uno es el MIDI Mapping y dos es una pista MIDI con un ruteo específico. Para este ejemplo voy a crear un loop de batería de 2 compases. Para eso tengo estas 3 pistas de audio que van a ser bombo, caja y hi-hat. Ahora voy a mapear desde este controlador MIDI varios parámetros del programa. Entonces, para esto presionamos MIDI Mapping y hacemos las asignaciones. De este modo, la nota Do1 va a armar las pistas 1, 2 y 3. La nota Re1 va a grabar la escena de batería. Y la nota Mi1 va a detener la escena completa. Entonces, esta pista MIDI es quien va a enviar las notas que acabamos de mapear. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Bueno, vamos a ajustar la salida de esta pista de modo que vamos a crear una especie de retroalimentación MIDI. O sea, la señal va a salir por una salida que vamos a asignar y va a regresar nuevamente al programa. De este modo, Ableton las interpretará como si nosotros estuviésemos presionando el teclado de manera manual. Este método podemos hacerlo tanto con una entrada y salida física de la interfaz como con un puerto virtual MIDI. Ambas van a funcionar de la misma manera. Para este ejemplo yo voy a hacerlo con una entrada y salida física, o sea, voy a conectar un cable MIDI de la salida física de la interfaz a la entrada física de la interfaz. En esta pista MIDI solamente vamos a enviar señal. Entonces, como no recibiremos señal, desactivaremos la entrada. Ahora configuramos la salida de la pista. Primero seleccionamos la interfaz que estamos usando y luego el canal por la que enviaremos la señal. En este caso vamos a seleccionar el canal 6. Recordemos que el MIDI Mapping que hicimos anteriormente lo hicimos por este canal. Ahora en preferencia verificamos tener activa la pestaña Remote de la entrada MIDI física de la interfaz o del puerto MIDI virtual. Del mismo modo lo hacemos con el controlador MIDI. La casilla pista es opcional si vamos a usar la entrada MIDI o el controlador en alguna otra pista MIDI. Por último, activamos la casilla pista de la salida MIDI de la interfaz o del puerto virtual MIDI. Ahora crearemos un clip en esta pista y veamos qué sucede cuando toco la nota Do1. Se arman las pistas 1, 2 y 3. Notemos también que parpadea el indicador de MIDI Track Out y el indicador de MIDI In. En este clip ya tengo escrita una estructura básica. A modo de ejemplo, voy a dejar 2 compases de pre-roll. Luego voy a armar las pistas para iniciar una grabación del loop de 2 compases. Luego se va a reproducir 2 compases más y finalmente se va a detener. Muy bien, espero que hayas aprendido y que esto te haya abierto la mente para la cantidad de posibilidades que se pueden hacer bajo este método. Si quieres ver más aplicaciones de esto, visita el video que te dejo aquí en la pantalla.